Bueno, en edición ilimitada tuvimos la semana pasada el enorme placer, la satisfacción de recibir a uno de los grandes del canto popular uruguayo, como Isabel García, y en esta oportunidad, una vez más, cumpliendo y teniendo la enorme satisfacción y el enorme honor de disfrutar una entrevista con otro ícono del canto popular uruguayo. Ciertamente uno de los temas musicales más significativos, más cantados y con más versiones grabadas del canto popular uruguayo es la milonga de pelo largo. Entonces, ¿cómo no estar feliz de poder tener en mi programa al creador de ese himno al canto popular uruguayo? ¿Cómo estás, Gastón Chiarlo, Dino, como se te conoce popularmente? Un gusto recibirte. Bueno, muchas gracias. Acá estoy reponiéndome de un colapso en la salud, pero bien, cada día mejor, cada día un poco más fuerte, por suerte. Tuvimos la noticia así de que habías sufrido un percance de salud, y llegamos a dudar si podríamos hacer la nota, pero cuando supimos que estabas reponiéndote, digo, bueno, vamos a insistir con la nota y por suerte podés atendernos. Sabés que por razones familiares estoy por 2 o 3 días aquí en Dolores y como es la primera vez que hago este programa desde acá, de esta ciudad que me encanta, quería dialogar con alguien representativo del lugar. ¿Y quién más representativo que vos, que desde hace unos cuantos años estás viviendo en esta hermosísima ciudad? Aunque no sé si sos oriundo de acá. ¿Sos oriundo de Dolores o sos un No, doloreño señor, por adopción? yo nací en Montevideo, en el barrio Sursen, Pero tenés unos cuantos años viviendo acá, ¿no? y tengo 29. 29 años, sí. He visto algunas producciones musicales que has hecho incluso con algún amigo, como quien te acompaña en uno de los discos. Y ahora se me escapó, Joel Gonet. Joel Gonet, que Sí, lo sí, conozco desde hace muchísimos sí, años. señor. Claro. ¿Qué cosas más destacás de esta ciudad, Dino, que te hayan enamorado del pueblo? Pero las casas de techo bajo, uno está más cerca del cielo, está más cerca de los animales, está más cerca de los pájaros. La bonomía de la gente, el ir a hacer los mandados con la bolsa, con la chismosa, y saludar, por ejemplo, yo lo veo a usted en la playa y digo, ¿cómo te va? O ¿cómo andás? Y a los 5 minutos nos saludamos de vuelta con la misma amabilidad. Y es otra historia, es otra forma de vivir. Muchas veces los nervios se dejan para el costado y uno se siente muy a gusto en una ciudad como esta, pequeña, poca gente. Este, Uno se siente bien, por cierto. Y además, como te decía en la pregunta anterior, encontraste aquí también un buen nicho, digamos, un buen nicho de mercado y buenos compañeros de ruta en la faz musical, ¿no? Dolores tiene esa particularidad. Yo siempre digo que es una ciudad chica del interior, con algo así como 20.000 habitantes, pero que tiene una movida cultural impresionante. ¿Coincidís con esa opinión? Sí, coincido. Ahí, a mí me da la sensación que tendría que tener más apoyo en la parte cultural. No tendríamos que estar tan dependientes de el poco apoyo que dan a la cultura este, sucesivos gobiernos. Fíjese que después de tanto tiempo, después de haber hecho todas las cosas que se pudieron hacer con tanta dificultad de que este y que el otro, hace más de 40 años que estábamos con Rubén Rada y con Manolo Guardia y con Eduardo Uceta, que era el guitarrista de Totem, y con la gente de los Delfines, cuando todavía tocaban, que el otro, demandando lo que corresponde a la cultura nacional, porque la cultura nacional no es solamente el Ministerio de Cultura. La Claro. cultura nacional es, por ejemplo, en la música popular, cada canción que se hace una fotografía de determinado momento, de determinado estado de ánimo de muchísimos y muchísimos y muchísimos uruguayos. A modo de ejemplo, una vez le pregunté a Alfredo Citarrosa, che, Alfredo, ¿a vos te parece que yo pueda empezar una canción con yo?
y me dijo, hermanito, vos no sos ninguna isla. Lo mismo que estás sintiendo vos en este momento lo están sintiendo 300.000 o 400.000 personas. ¡Qué capo! Claro. Entonces resulta que nos dieron una ley por la cual, mediante la cual las radios están obligadas a pasar un 30% de su programación horaria de música uruguaya. Y es a todas luces insuficiente, porque si usted se pone a pensar que en la entrega de los grafitis, por ejemplo, se llegan los jurados escuchan por lo menos 250 o 300 discos que salen al año de grabaciones independientes hechas a puro pulmón por los músicos, y resulta que después esos 300 discos, suponiendo que sean 300, que pueden ser más, resulta que esos 300 discos no se pasan por la radio, porque como tienen nada más que las radios pueden pasar 3 por hora, 10%, 3, 4 por hora. ¿A usted le parece? Me parece que es una tomadura de pelo. Se sigue promocionando la música extranjera, se sigue pensando que los músicos argentinos son divinos, se sigue pensando que todo lo que viene de afuera es mejor, y nosotros tenemos grandes compositores, enormes músicos, tenemos un futuro que no sabemos explotar, tenemos un Ministerio de Cultura que se encarga únicamente de ciertas cosas, pero no tenemos, por ejemplo, lo que tienen otros países, cuya música popular está manejada por el Ministerio de Industria, no por el Ministerio de Cultura, por ejemplo. ¿Entiendes? Son muchas cosas que a mí me tienen muy preocupado, por no decirle, con el perdón de la palabra, que es muy caliente, porque esto no tiene visos de cambiar, porque esto no, hay mucha gente que no quiere cambiar esto porque le viene bien así como está, hay mucha gente que quisiera que la música popular del Uruguay desapareciera, porque así le deja el campo orégano a otras formas musicales, que quizás puedan ser buenas o no, pero a mí no me gustan, ¿me entiendes? Yo quiero que la música que se escuche en el país sea por lo menos el 50% de música nacional, como debe ser. Vos hiciste referencia a la ley esta de radiodifusión, que está vigente ahora, y sos crítico de ella, yo también soy crítico de la misma, pero infelizmente mucho me temo que la ley que se planea, y que hay algunos que por suerte dicen que no prosperará, pretende ser aún más restrictiva, más recesiva con la música popular uruguaya, ¿no? Cosa no hay nada sin menor apuro que un pueblo haciendo historia. Y sí, exactamente. Todas esas son cosas que pasan y bueno, en algún momento se arreglará todo esto, digo yo. Ojalá que así sea. ¿Con qué edad compusiste tu primer tema? ¿Y te acordás cuál fue? Un desastre era, pero no me acuerdo, ni el nombre me acuerdo precisamente. Y tenía 14 años más o menos. Decir que era un desastre, pero cuesta creer. Vos sabés que yo estaba repasando. No, era un desastre. Sí. Yo digo que no sabía nada, pero después poco a poco empecé como desde muy chico, de niño muy chico, yo leía mucho. Me acuerdo que iba juntando pesito sobre pesito que me daban, y me llevaban cuando era chico a una librería que creo que no existe más, librería Barreiro, me parece que no existe más. Que vendía libros de la colección Robin Hood, y ahí me compré los libros de los Tigres de la Malasia, eran como 7 o 8 libros de Salgari, y tuve una cantidad de otras cosas. Y así fui empezando a leer y seguí leyendo, y poco a poco fui descubriendo que en la escuela aquella materia del idioma español que se llama composición, era magnífica para poder claro, escribir un libro. Así como me doy cuenta que ahora a los políticos les preguntan ¿qué opina usted de tal cosa? Y empieza la composición y engolan la voz y dicen porque nosotros una manga sin vergüenza ahí no se cuenta.
El otro día yo le preguntaba a Abel García, que justamente tuve el gusto de entrevistarlo la semana pasada, le preguntaba si él tenía cómo definirse o cómo ubicarse en el espectro ideológico. Me dijo que hoy en día no tiene cómo identificarse. ¿Te pasa lo mismo vos? No, yo siempre fui, soy y seré profundamente frente amplista. Pero entiendo que dentro de la fuerza política hubo muchos que engolaban la voz, hubo muchos que estaban encantados con ganar sueldos faraónicos, tener teléfonos muy caros, tener ropa nueva, tener autos, y se olvidaron que el Frente Amplio le dio eso y le dio una forma de poder vivir su vida y que el otro, y después se olvidaron, ¿entiendes? Claro, cómo no. Hay una cosa que yo he leído con mucha atención, que es un libro de la historia de Roma, se llama, que está escrito por Cayo Salustio, que parece escrito en esta época, acerca de cómo los viejos romanos fueron perdiendo el amor por la república, cuando empezaron los lujos, empezaron las tonterías, y me hizo acordar mucho lo que hemos vivido. Por cierto, un paréntesis, quisiera, si usted puede mandarme un abrazo grande a Abel García, que lo queremos en esta casa, lo queremos muchísimo. Un riverense como yo, sí, Abel es el otro día cuando hacíamos la nota, nos llegaban mensajes que nos decían de su profunda visión de la vida que el hombre manifiesta. Más allá de coincidencias o discrepancias, tiene una forma de ver y de interpretar la marcha del país y de la humanidad propiamente dicha muy interesante. Le voy a hacer llegar tu saludo, así como no, con mucho gusto, porque a partir de la nota que grabamos estamos manteniendo un vínculo bastante estrecho. ¿Llevas la cuenta de cuántos discos o cuántos temas has registrado? No, eso no tengo la menor idea. Imposible. No sé. Sinceramente no sé, porque incluso después yo tenía unos cuantos discos, pero muchos desaparecieron con el asunto del tornado, y ahora hay uno que está recientemente grabado y todavía no ha salido, no sé cuándo va a salir, no tengo la menor idea de todo eso. Así, no tengo idea, no sé, sinceramente, no le puedo decir. Vos fuiste uno de los afectados precisamente por el tornado, ¿no? Sí, señor, yo estaba yendo en viaje a Montevideo a tocar la Sala Citarrosa con Walter Bordoni y con Shira Panzardo, y en el camino me llamó mi hija para preguntarme si estaba bien, y ahí me contó que había habido un tornado y era desesperante, porque primero tenía que llegar a Montevideo para después ver, claro. y llamábamos por teléfono y nadie contestaba, no había nada, y esperando. Hasta que a las 7:30 apareció el Mario Varela y me dijo: dejad la guitarra acá, es grave y nos vamos. Y bueno, fueron 4 horas de viaje que eran desesperantes hasta llegar a Dolores. Cuando llegué a Dolores por la ruta 96, en la parte por ejemplo, viniendo como de los hilos de hierro y de el otro, de lejos se veía una parte de la ciudad iluminada. En el medio había una sombra negra, oscura, sin ninguna luz, y después del otro lado de la ciudad iluminada. Entonces, cuando uno llega y ve lo que pasó, no podía creerlo. Además había toque de queda, no se podía andar. A las 7 de la mañana vine hasta mi casa, había quedado en casa de unos amigos, estaba a 3 cuadras de mi casa. Cuando llegué a mi casa no estaba. No estaba en la casa. Unas paredes rotas, que lo tenía adentro, todo destruido. Y entonces uno se pregunta: ¿y ahora, papi? ¿Qué va a pasar? Bueno, y fue muy grave. Antes apenas llegamos, voy al sanatorio, porque ahí estaba Santiago, estaba muy mal herido, y Margarita también estaba
Santiago, tu hijo, y Margarita, tu compañera. Sí, señor. Y nos dice, ¿y ahora qué va a pasar? Santiago, baterista, con problemas en tendones. Y fue espantoso, fue una cosa de no. Y bueno, y era como que había habido una guerra, era todo un desastre, una cosa que no se podía creer. Pero lo bueno es que la gente, la mayoría de la gente tiene buen corazón, es solidaria, y todos empezaron a ayudar unos a otros, y con el apoyo salieron los muchachos venía gente de Palmira y de Rizo, de Mercedes, con camiones haciendo comida, y con colchones y frazadas y café, y aparecieron la mayoría de los muchachos del Pichanete, a ayudar, a apoyar, los del Zunca en primera línea, la gente de la clínica Adeón, y poco a poco, además, por supuesto, que no debo olvidarme, la gente de la Intendencia, la UTE, la OSO, todo el mundo trabajando, todo el mundo trabajando. Y los voluntarios anónimos, ¿no? Y los voluntarios anónimos, que fue la fuerza del pueblo, fue impresionante, ¿no? Bueno, aquello fue de loco, fue una cosa que lo que uno veía fue de loco. E incluso ahora hay algunas casas que todavía siguen sin su fachada, algunas que todavía están destruidas porque no se pudo llegar, no sé bien si fue porque era propiedad privada, no la quieren arreglar, no tengo la menor idea, no me meto en eso, pero sí le debo decirle que la memoria arquitectónica de la ciudad se vio muy comprometida, porque había casas que eran de mediados o de pasada la mitad del siglo pasado, del siglo XIX, no del siglo XX, que perdieron ornamentos que ya no se hacen más, no hay más artesanos que hagan esa clase de ornamentos. Pero de todas formas fue muy feo, hubo gente que perdió la vida, y al día siguiente también he encontrado tarados a los cuales he puteado como correspondía, que se paraban delante de las ruinas y sacaban selfies y hacían así, ¿cómo es? O la B de la Victoria, hacían, y sacaban las selfies y se reían. Yo mandé a la mierda a uno, porque querían a reírse de la gente que perdió las cosas. ¿Quiénes creen que son? Como hubo oportunistas también, ¿no, Dino? Yo recuerdo con mucho dolor cuando algún grupo de políticos se paraba sobre el puente, sobre el río San Salvador, a la entrada en la Ruta 21, a hacer proselitismo barato, que por suerte la propia gente de Dolores se encargó de ponerle coto a esos mal nacidos, ¿no? Pero eso no es nada. Después del tornado, el tornado habían caminado una cuadra más y aparecieron los chorros, aparecieron la gente que robaba zapatos, que entraba a la zapatería a robar zapatos, aunque fuera uno, simplemente por llevárselo. Entraron a un negocio de un amigo nuestro, Rafael Maceo, que ayuda a todo el mundo a robarle teléfonos y televisores. Es una vergüenza, ¿entiendes? Una vergüenza. Yo debo decirle que a mí no me gusta nada lo que estoy viendo en el mundo, no me gusta absolutamente nada las reacciones del ser humano, no me gustan, no parecen reacciones del ser humano, es otra cosa. Yo hago lo que quiero cuando se me antoja, y si te gusta bien, y si no te gusta, te doy palo, balazo, lo que sea. Eso está mal, ¿entiendes? Está mal. No fue ese el mundo en el cual nos criamos nosotros, que nos dieron una muy buena educación. Cuando se dice que se comporta como un animal, es una muy mala frase, porque los animales no hacen eso, lo que hacen son los seres humanos. No, los animales no venden a los hijos. Los animales no son como las abuelas que venden a las nietas
ni los abuelos que violan a las nietas, ni los padres que mandan a trabajar a las hijas a changar. Eso está mal, eso está mal. Y vamos a ir al muere, porque así como estamos yendo al precipicio. Por favor, ¿entiendes? Antes a nosotros nos criaban y nos daban educación. Ahora el problema es que yo no quiero, le pego a la maestra y chao. Y eso no es mal. Y no estoy defendiendo la ley maldita esta de la luz, ni mucho menos. Es mucho más profundo todo esto. Todo esto es una decadencia moral que es preocupante, preocupante. Te invito a acompañarnos en una breve pausa y enseguida volvemos. No te amargues por bancarte esto, que a veces ser amargo está buenísimo. Canarias, en Rivera, distribuye Distribuidora Pablo. Panadería y confitería Bon Appetit. Tentaciones en tu mesa. Panes, bizcochos, fiambres, productos lácteos, bebidas en general, sándwiches, pizzas, tortas, postres y de todo en nuestro mini mercado. Promociones todos los días. Nuestros panes y bizcochos no pueden faltar en tu café, al mediodía o por la tarde. Exquisitos con el mate. Probalos. Panadería y confitería Bon Appetit. Presidente Viera 1326, a pasitos de Centenario. Amigos, las mañanas han cambiado desde que está al aire R+, radio y televisión. Salimos desde Rivera Livramento, la frontera de La Paz. Una mañana totalmente descontracturada, con humor, con noticias, con entrevistas, con móviles en vivo. O sea, todo lo que querés ver y escuchar aquí en la mañana R+. La manera de comunicar y llegarle a su oyente o televidente ha cambiado. R+, más radio, más televisión. La mayoría está en Internet consumiendo productos online y escuchando o viendo medios digitales. Somos R+. www.rmas.com.uy. Más radio, más televisión. R+. Siempre hay algo más para ver. Dino, seguimos dialogando sobre el tema netamente artístico. Algunas de tus obras más reconocidas, además de La Milonga de Pelo Largo, puedo citar entre mis preferidas Vientos del Sur, Tablas, Arma de Doble Filo, Cuna de mi Muerte, por citar apenas algunas. Ciertamente La Milonga de Pelo Largo debe ser la más conocida y la que más versiones grabadas tiene.
¿Es tu preferida o tenés algún otro tema que consideres como tu preferida? No, porque haber hecho tantas canciones muchas veces es como que son hijas mías. Claro. Entonces uno no tiene hijo preferido, tiene hijos que son diferentes unos de otros, pero salen del mismo lugar. Entonces no es mi preferida. Incluso muchas veces yo he notado que hay mucha gente que casi me acusa de ser el autor de La Milonga de Pelo Largo. Es una cosa que no puedo entender. ¿Cómo es eso? ¿Que te acusan? ¿Por qué razón? No, porque onda como que cómo yo pude haber escrito eso y ellos no. ¿Entiendes? Oh, Muchas no. cosas que son muy raras. Hay muchas cosas que son muy raras. Pero no tengo preferidos. Son canciones. Son canciones que parten de una base que es intransferible, que es mi vida, son mis asuntos, son mis recuerdos, son mis faltas, son mis errores, pero está bueno que la gente los conozca. Seguramente. Hay un tema tuyo que considero muy significativo y que llama a la reflexión, sobre todo en la actualidad. Y lo ato con algo que vos dijiste hace un rato atrás. Me refiero a para hacer música, para hacer. En ella vos haces una especie de... Con el debido respeto, ese tema es de Miguel Libichich, que era el líder de un conjunto llamado El Sindicato. Bien. Uno de cuyos integrantes, una enorme músico, enorme compositor, gran persona que hace más o menos 40 y pico años vive en Montreux, en Suiza, que es Juan de Crescencio, que es uno de los autores del Candombe del Olvido. Si es que no es el autor él, me parece. No estoy seguro, pero allá, junto con Alfredo. Mira vos. Bueno, gracias por la aclaración, muy honesto de tu parte. Pero decía que, bueno, aunque no lo hayas compuesto, la grabaste, y seguramente, por lo menos yo lo interpreto de cierta forma. ¿Vos lo cantaste pensando en alguien en particular, por alguna razón, en algún momento de la historia de nuestro país, o es impresión mía? No, el asunto es que está tan bien descrito la forma en que para hacer música no es necesario dejarse un pelo largo, o la barba en onda, y que que el otro, que para hacer música no hace falta tener 1000 equipos ni guitarras importadas, como tenían los nenes bien de aquella época. Claro. Para hacer música lo que hay que escuchar un poco a Juan Sebastián Bach para darse cuenta de lo que es música, por ejemplo. Y de eso trata la canción, que uno, como lo hemos demostrado hartas veces con Abel García en gran cantidad de espectáculos de canto popular, Abel García y todo el resto de los compañeros, por supuesto, que con una guitarra usted puede llegar a tocar el alma de la gente. Sin duda. Pero todo eso pasa si usted se está jugando la camiseta. Porque a mí me dice, sí, pero ¿cómo te quieren? Vos tenés una especie como de gloria, que este que el otro. Y vuelvo a los libros. La gloria se adquiere cuando estás cerca del peligro, no cuando no estás haciendo nada. Estás bien guardadito en la retaguardia y que los demás se jueguen la camiseta mientras vos estás en tu casa. Yo recuerdo al gran Ignacio Suárez, cuando tenía un programa, cuando en la época de la dictadura tenía un programa en la radio panamericana, que le pedían, pasar a patria, compañero, Ignacio, pasar el tema de los animales, Ignacio. Los que le pedían que pasara eran todos los que tenían olor a pólvora. Claro. Entonces decía, claro, yo lo paso, pero que voy en cana voy, mientras voy en tu casa guardadito, vas a ser el revolucionario, ¿entiendes? Otra de las cosas que pasó, me acuerdo una vez en el teatro, en el gimnasio de Atenas, la cosa venía brava, estaba escuchando y nos pidió compañero,
aguanten un poco porque esto se está poniendo mal, porque eran todos muy revolucionarios, mucha boina, y la revolución, hay que hacer la revolución, pero como le dije, la revolución no se hace con guitarras. Y además, ustedes después de salir a casa van al Candom Baile a bailar con Paul McCartney. Silencio en la pajarera, dijo el sabalero. ¿Eh? Claro, es facilísimo así. Que vayan los demás al frente y nosotros quedamos acá tranquilos. Total, ¿qué problema hay? Tiramos la piedra y escondemos la mano. Ya. Claro. Que otros se expongan, que otros se expongan. Cuando escucho esa música, por supuesto, me surge la pregunta obvia. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, estos ritmos nuevos como el reggaetón, o cuando escuchamos a cantores criollos, y vamos a decir criollos porque nacieron en nuestro pago, cantando con un acento centroamericano? Mira, en primer lugar, cada uno hace lo que quiere o lo que puede. Yo creo que hacen lo que pueden, no lo que quieren. En segundo lugar, debo decirle que yo tengo una visión desde el punto de vista de consumidor. Yo consumo lo que quiero. En segundo lugar. En tercer lugar, por supuesto, de más está decir que nada de eso me gusta. Y no escucho nunca nada de eso, nada, porque no me llama la atención, no me gusta, no se me antoja, no tengo ganas. No es una cosa que me llame la atención, porque ni siquiera culturalmente tiene valor. Es nada más que para pasar el rato. A eso apuntaba justamente, Dino, porque yo puedo tener la voluntad de no querer escucharlo, pero me lo imponen, porque hay los medios, y amparados en esa ley que vos decís, quieras o no, lo tenés que mirar, o lo tenés que consumir. Es como cuando vos no querés ver, por ejemplo, los programas de Tinelli, no mirás el programa de Tinelli, pero prendés el televisor de las horas de la tarde y tenés programas hablando sobre el programa de Tinelli. Claro, entonces, pero yo no los veo. Pero yo no las veo, no me interesa. Y las radios que pasan eso no las escucho. Yo escucho, por lo general, escucho discos, o por lo general escucho radios que pasan música clásica, nada más. Claro. Otra cosa no escucho, porque es mejor eso que lo otro. Claro. Además hay una cosa que es, por ejemplo, los televisores, los canales, o las canaleras, o como se llame, están llenas de televisoras argentinas. No las miro, no me importa. Pero las televisoras argentinas no las miro por razones de higiene mental, porque son tan lamentables, por decirlo, dan hasta asco. Dino, te prometí que esta iba a ser una nota corta, se nos fue más de la cuenta, pero realmente, por lo menos para mí, fue un gustazo. Espero que vos lo hayas disfrutado también. Te quiero agradecer enormemente estos minutos que nos has dispensado, a la vez que desearte que sigas en franca recuperación, y posiblemente más adelante, cuando estés plenamente recuperado, volvamos a tener algún contacto, y en ese próximo contacto, capaz hasta que me animo a pedirte que me toques o me cantes algún tema tuyo. Bueno, muy bien, muchas gracias por la llamada. Por favor, a la gente un abrazo grande, y pedirles que no se olviden de los músicos nacionales. Viva la música nacional. No somos ningunos parias. Tenemos una cantidad, tenemos un depósito de cultura que es imponente, y tenemos un presente y un futuro de buenos compositores, de grandes músicos. Tenemos muchísima gente de mucho valor. Tenemos que también recordar que los jóvenes tienen derecho, que tienen que ser ellos los que salgan adelante. En mi caso, yo ya hice lo que pude hacer. Voy a seguir haciendo porque me divierte mucho, porque me gusta tocar la guitarra, tocar rock and roll con mis amigos o con mis hijos, y el otro. Pero el asunto son los jóvenes. Denle toca a los jóvenes, se lo merecen. Son los que nos van a salvar el futuro, por favor. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Gracias a vos. No sé si a ustedes les pasó como a mí, pero
lo disfruté cuando hice esta nota y lo volví a disfrutar ahora cuando lo estaba viendo, repasando estas imágenes, que por ahí mientras uno hace la nota hay algún término, alguna palabrita, uno se le escapa. A mí realmente me llenó de satisfacción. Impresionante la experiencia vital de este hombre y la sabiduría, ¿no?, que dan los años, que da la experiencia justamente de vida. El agradecimiento enorme a Dino, así como a todos los que participan en Edición Ilimitada. Y ya en este tramo final, cuando estamos llegando a los últimos minutos, no podría dejar de mencionar algo que trascendió ayer en los medios y que nos hace ver una lucecita al final del túnel. Y es que la presidencia analiza terminar con la emergencia sanitaria por el COVID-19. El portal de noticias Subrayado dice, entrecomillado, estamos estudiando las consecuencias de derogar el decreto y dejar de lado la emergencia sanitaria, cierra comillas, son expresiones del presidente Luis Lacalle Pou. Y en el desarrollo de la noticia dice que el presidente Lacalle Pou adelantó que la semana próxima analizará con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, la posibilidad de derogar el decreto que instauró la emergencia sanitaria por el COVID-19 el 13 de marzo del 2020. Estamos estudiando las consecuencias de derogar el decreto y dejar de lado la emergencia sanitaria. No queremos apurarnos para así no amputarnos algunas herramientas que tenemos. Pero ustedes saben cuál es mi visión, que cuanto antes podamos salir de la emergencia sanitaria, mejor, porque el gobierno tiene algunos poderes que no son los normales en un gobierno en tiempos distintos, pero no nos vamos a apurar, cierra comillas. Estas eran expresiones de Lacalle Pou este viernes en declaraciones a la prensa en Punta del Este. Y también adelantó que en los próximos días se resolverá terminar con la recomendación de uso de tapabocas en espacios abiertos. Esta recomendación va a seguir obviamente en espacios cerrados, pero no en espacios abiertos. Otra noticia que apareció el jueves en el semanario Búsqueda tiene que ver con esta bomba que explotó en los medios de todo el mundo en esta semana que está terminando y que tiene que ver con los Pandora Papers. Búsqueda dice que la Secretaría Antilavado inicia consultas por los Pandora Papers y dice que millones de documentos filtrados de 14 proveedores de servicio de registro y administración de empresas y fideicomisos alrededor del mundo abrieron una ventana al complejo entramado offshore al que se suele recurrir para desarrollar actividades lícitas, pero también que otorga espacio de opacidad para quienes desean escapar a los controles legales y fiscales. La difusión de los primeros artículos de la investigación Pandora Papers, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, provocó también las primeras reacciones y puede abrir una investigación en Uruguay acerca del rol de algunos estudios con sede en Montevideo dedicados a proveer estructuras offshore a clientes en todo el mundo. Los Pandora Papers incluyen 2 veces más información sobre los dueños de compañías offshore que los Panama Papers, una investigación divulgada en 2016 a partir de documentos del estudio panameño Mossack y Fonseca. En total, la nueva filtración exhibe a los dueños reales de más de 29.000 sociedades offshore. La mayoría de los documentos se crearon entre 1996 y 2020, pero hablan de sociedades abiertas incluso desde 1971. Estos dueños vienen de más de 200 países. Los grupos más numerosos son de Rusia, Reino Unido, Argentina y China. También hay centenares de uruguayos. Recordemos que trascendió en los medios, en esta semana que culmina, que entre los nombres de uruguayos conocidos están nada menos que del capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, y del presidente de CUTSA, ex asesor del fallecido presidente Tabaré Vázquez, Juan Salgado, entre otros tantos. Muy bien, vamos quedando por aquí entonces, terminando esta emisión de emergencia, que como dijimos al principio, la decimos para cumplir con ustedes, y así realmente creo que me siento satisfecho. No sé ustedes qué les habrá parecido, pero terminamos esta emisión de hoy de la misma forma que lo hacemos siempre, diciendo que si este programa fue de su agrado, te esperamos el próximo sábado a partir de las 9:30 de la mañana
hasta las 11:30, 12, dependiendo de cómo venga el desarrollo de las noticias. Ha sido un gusto, nos vemos la semana que viene. Que pasen bien. Escuchá, música para mis oídos. Ahora te toca escuchar a vos. Canarias, en Rivera, distribuye Distribuidora Pablo. Ellas al poder. Conducen Laura Domínguez, María Pires, Sharon Cuña y Fanny Araujo. programa diferente. Para el público femenino y mucho más. R+, más radio, más televisión. La manera de comunicar y llegarle a su oyente o televidente ha cambiado. R+, radio que se ve. Somos su mejor opción para promocionar su producto o empresa. Somos R+ Radio TV. Ellas al poder, programa diferente. Para el público femenino y mucho más. Amigos, las mañanas han cambiado desde que está al aire R+, radio y televisión. Salimos desde Rivera Livramento, la frontera de La Paz. Una mañana totalmente descontracturada, con humor, con noticias, con entrevistas, con móviles en vivo. O sea, todo lo que querés ver y escuchar aquí en la mañana R+. Panadería y confitería Bon Appetit. Tentaciones en tu mesa. Panes, bizcochos, fiambres, productos lácteos, bebidas en general, sándwiches, pizzas, tortas, postres y de todo en nuestro mini mercado. Promociones todos los días. Nuestros panes y bizcochos no pueden faltar en tu café, al mediodía o por la tarde. Exquisitos con el mate. Probalos. Panadería y confitería Bon Appetit. Presidente Viera 1326, a pasitos de Centenario. La manera de comunicar y llegarle a su oyente o televidente ha cambiado. R+, más radio, más televisión. La mayoría está en Internet consumiendo productos online y escuchando o viendo medios digitales. Somos R+, www.rmas.com.uy. más radio, más televisión. R+. Siempre hay algo más para ver.